Hola chicos, espero que estén bien. Seguimos con esta modalidad de clases. Vamos a compartir sobre lo que es narración. Y narrar es hacer esto que estoy haciendo, contar algo, narrar. Y la narración específicamente es un relato de hechos reales o de ficción, es decir, imaginarios, que son llevados a cabo por personajes dentro de un contexto delimitado de tiempo y espacio. Una narración no es necesariamente el relato de un hecho imaginario. Puede ser que yo esté contando algo que me sucedió o me sucederá, un sueño que tuve y ya estoy narrando algo. A diario el ser humano se encuentra con narraciones, no solamente al leer una novela, alguien está teniendo contacto con una narración a diario, como les digo, de camino al trabajo, en el colegio, en el ómnibus, estamos teniendo contacto con la narración. Ahora yo les estoy narrando algo, narrando qué es la narración. Y la narración sirve para, entre muchas cosas, sirve para conservar la memoria en la sociedad. Por ejemplo, recuerdo que cuando era niña con mi hermano acostumbrábamos de tanto en tanto a sentarnos cerca de nuestro abuelito y preguntarle sobre los hechos fantásticos que le habían sucedido durante la guerra del Chaco, porque él combatió allí y nos contaba las cosas que tenía que hacer para sobrevivir a la sed, al hambre, al calor, en fin, sirve entonces para guardar la memoria. También con una narración el autor pretende despertar las emociones, despertar la imaginación, hacerle reflexionar al que escucha o al que lee, en fin. Toda narración está basada en los hechos que le sucedieron a un personaje que puede ser ficticio, como Frodo, por ejemplo, uno de los personajes de una de mis novelas favoritas, que es El Señor de los Anillos, o puede ser también una persona real, anónima, que sale en las noticias sobre, por ejemplo, las ollas populares que se están haciendo en este tiempo de cuarentena. Y así la narración puede ser literaria o no literaria. La literaria es una narración de hechos, ya sean reales o imaginarios, en la que se cuentan sucesos de tiempos pasados, actuales o futuros, o simples hechos de la imaginación. Pueden ser una novela, como por ejemplo esta que tengo aquí, que es una que me gusta mucho, es ficticia, The Mockingjay o El Sinsajo, de la saga de la novela Los Juegos del Hambre. Puede ser también una fábula, un cuento, una tragedia como esta, Edipo Rey de Sófocles. Puede ser también poesía. Ya la narración no literaria es o se utiliza para contar una historia, un acontecimiento o una serie de hechos que le suceden a unos personajes en un tiempo y un espacio definidos, apegados a fuentes documentales como cartas, eh, informes, reseñas, noticias, artículos y similares. Desde antiguo, históricamente, decimos que la literatura se divide en tres grandes géneros. Y esto les va a servir para cultura general por toda la vida. Esto es algo que tiene que quedar bien grabadito en nuestra mente. Estos tres grandes géneros son la poesía, la narrativa y el teatro, entre los cuales el teatro es mi favorito. Es esos tres géneros: poesía, narrativa, teatro. ¿Okay? Describamos brevemente a cada uno de estos géneros. La poesía. En la poesía el autor pretende transmitir sus emociones sobre el amor, la amistad, la vida. La narrativa son obras que relatan historias ocurridas a unos personajes en un tiempo y en un lugar. ¿Okay? Y tenemos finalmente al teatro, eh, en cuyo texto se encuentran no solamente el parlamento, las palabras que el actor ha de representar, y de hecho que en el teatro el texto está destinado a ser representado, sino que también en este texto se encuentran las instrucciones del autor.
Por ejemplo, cuando aparece la palabra mutis, esta palabra es una palabra nueva que podemos aprender, la palabra mutis dentro de un texto teatral significa que el actor debe abandonar la escena. Entonces, si por ejemplo vemos que dice entre las instrucciones en letritas cursivas, que son las que están más inclinaditas, Julieta permanece en el balcón, Romeo mutis. ¿Okay? Entonces Romeo tiene que salir de escena. Estos tres grandes géneros tienen también subgéneros. Veamos algunos de ellos. La poesía, por ejemplo, entre los géneros, subgéneros que se encuentran dentro del género de poesía están la oda, el romance, la elegía. La oda trata sobre algo digno de alabanza o digno de ser alabado. Por ejemplo, si llega un amigo de ustedes, un amigo del exterior y se encuentran después de mucho tiempo y van, toman un café y se sacan una foto y luego la suben al Instagram, al Facebook y ponen el comentario así: somos una oda a la amistad. ¿Ok? Es, eh, eh, trata de algo digno de ser alabado. Dentro del género de narrativa tenemos, por ejemplo, a la novela. La novela relata de manera extensa una o varias historias y tiene varios personajes. Si digo de manera extensa, me refiero de manera extensa. Miren lo que es esto. Este es mi amado y viejo libro del Quijote de la Mancha y tiene varios personajes. Está Don Quijote, Sancho Panza, Dulcinea del Toboso, en fin, tiene varios personajes. Narra de manera extensa una o varias historias y tiene varios personajes. Dentro de este mismo género de la narrativa se encuentran también, se encuentra el cuento, subgénero de cuento. El cuento ya relata de manera breve una historia. Tiene una trama sencilla y tiene pocos personajes, como por ejemplo Caperucita Roja. Y dentro del género de teatro tenemos tres subgéneros. No existen más son estos tres subgéneros que son la tragedia, la comedia y el drama. La tragedia representa asuntos serios y graves. ¿Mm? Serios y graves. Los personajes están dominados por las pasiones. Las pasiones, entiéndase aquí que pasiones, eh, la pasión significa aquí el apetito excesivo, ¿ok? Por algo, hacia algo. Entonces, en la tragedia se representan asuntos serios y graves, sus personajes están dominados por las pasiones y tiene un final trágico. Y los personajes generalmente también se enfrentan a su destino o a los dioses, como es el caso de Edipo Rey, ¿sí? Tiene un final. Ya la comedia representa aspectos humorísticos de la personalidad humana y tiene siempre final feliz. Y el drama es una mezcla de los aspectos, de algunos aspectos de la tragedia y algunos aspectos de la comedia. Las obras son serias, pero pueden incluir aspectos cómicos y su final puede ser tanto feliz como triste. ¿Ok? Bien, habiendo entonces comprendido qué es una narración, los géneros literarios principales o los tres géneros principales que son la poesía, la narrativa, el teatro, sabiendo que la narración también puede ser literaria o no literaria y habiendo desmenuzado un poquitito los tres grandes géneros en algunos subgéneros, ustedes tienen todo lo que necesitan para poder hacer ahora su trabajito. Que estén bien y nos comunicamos la semana que viene.